Un circuito magnético es similar a un circuito eléctrico, pero en un lugar de corriente eléctrica circula flujo magnético. Se utiliza el circuito magnético en transformadores, en motores eléctricos, generadores. Un circuito magnético es un camino cerrado por el que circula el flujo magnético, así como en los circuitos eléctricos la corriente fluye por conductores. En los magnéticos, el flujo suele confinarse en materiales, propiedades especiales, principalmente los ferromagnéticos, que permiten concentrar y guiar las líneas de campo. Magnitudes fundamentales para entender cómo funciona este sistema. Debemos definir sus componentes básicos. El flujo magnético básicamente su abreviatura es una O echada con una I en el medio. Representa la cantidad de campo magnético. Representa el flujo magnético, la cantidad de campo magnético que atraviesa una superficie determinada. Se calcula cuantitativamente como el producto de la intensidad mecánica. Fuerza magnetomotriz. Y sus siglas son F, M mayúscula, F mayúscula. O sea, es F mayúscula, M mayúscula, E mayúscula, F, M mayúscula. Es la magnitud que origina el flujo en el circuito. En términos prácticos, es producida por una corriente eléctrica I que circula a través de una bobina con un número determinado de espiras. Su valor es proporcional al producto NI. Básicamente, la I es la magnitud que origina el flujo en el circuito. En términos prácticos, es producida por una corriente eléctrica, y la N es la que circula por una bobina con un número de espiras. O sea, N significa espiras y la I corriente eléctrica, y por eso la fuerza magnetomotriz FMM es el valor proporcional al producto NI. La permeabilidad magnética es una propiedad del material que indica su capacidad para reforzar un campo magnético en su interior. Los materiales ferromagnéticos tienen una permeabilidad muy alta, logrando que el campo sea miles de veces mayor en el vacío. Alta igual a hierro, baja igual a aire. A mayor permeabilidad, menor reluctancia. A mayor permeabilidad, menor reluctancia. Reluctancia. Y la reluctancia es la medida de oposición que representa un dispositivo material al establecimiento del flujo magnético en su interior. Es el análogo magnético a la resistencia eléctrica. Similar a la resistencia eléctrica. La ley de Hawkinson. Esta ley es la relación matemática fundamental del circuito magnético y es análoga a la ley de Ohm, B igual a IR, de los circuitos eléctricos. La ley de Hawkinson indica que el flujo magnético es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz e inversamente proporcional a la reluctancia del circuito. La ley de Hawkinson indica que el flujo magnético es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz e inversamente proporcional a la fuerza de reluctancia del circuito. Donde la O por la I es flujo magnético, o no sabes, no es pendejo tampoco. La 0 volcada y una I sobre el medio igual a FMM sobre dividido en la R, reluctancia. Curva de saturación y histeresis. A diferencia de los circuitos eléctricos puros, los materiales magnéticos representan comportamientos no lineales críticos para la conversión de energía. La saturación es que los materiales ferromagnéticos poseen imanes atómicos organizados en dominios.
al aplicar un campo externo. Estos dominios se alinean reforzando el flujo. Sin embargo, llega un punto de saturación donde todos los dominios están alineados y el material no puede incrementar más su magnetización. Curva de saturación y de histeresis. El comportamiento, el inicio es el crecimiento lineal. La zona media es el crecimiento menor. La saturación es el material que no puede magnetizarse más. Importante en diseño de transformadores. La histeresis es el fenómeno por el cual la magnetización de un material no depende solo del campo actual, sino de su historia previa. Al retirar la fuerza magnetomotriz, los dominios a veces no regresan a su estado original. El resultado de un magnetismo remanente, imanes permanentes, características son que existe pérdida de energía, forma un ciclo cerrado. En la curva de histeresis, la histeresis es de las características que dije ahorita mismo. Los transformadores utilizan un flujo magnético variable en un núcleo para inducir una fuerza electromotriz. Los transformadores utilizan un flujo magnético variable en un núcleo para inducir una fuerza electromotriz FEN en una bobina secundaria. Los transformadores utilizan un flujo magnético variable en un núcleo para inducir una fuerza electromotriz FEN en una bobina secundaria. Motores y generadores. Aprovechan la interacción entre el flujo magnético y conductores con corriente para producir fuerzas mecánicas, entre paréntesis, fuerza de ampere o corrientes inducidas. Motores y generadores aprovechan la interacción entre el flujo magnético y conductores con corriente para producir fuerzas mecánicas, entre paréntesis, fuerza de ampere o corrientes inducidas. Motores y generadores aprovechan la interacción entre el flujo magnético y conductores con corriente para producir fuerza mecánica, fuerza de ampere o corrientes inducidas. Ejemplo simple. Si aumentamos la corriente en una bobina, aumenta la FMM. Aumenta el flujo magnético. Pero si el núcleo se satura, ya no aumenta el flujo. Ejemplo simple, si aumentamos la corriente de una bobina, aumenta la FMM, aumenta el flujo magnético, pero si el núcleo se satura ya no aumenta el flujo.